Seguimos en Conexión Re, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INPAP, el campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión. Hoy vamos a platicar del origen del sistema de riego por goteo. Seguramente muchos ya los productores los conocen, algunos son usuarios, pero bueno, siempre hay que saber cómo se originaron estas tecnologías. Y bueno, voy a comenzar que pues esto comenzó pues muy hace muchísimos años, según la investigación que hice. Y bueno, hay una conexión con el tiempo hacia la innovación moderna, pero siempre con el mismo principio de aprovechar al máximo el agua, que seguramente se presentaban fenómenos climáticos en diferentes partes del mundo, como hoy se presentan, pero con una población un tanto menor a la que hay hoy. Y bueno, hoy la cuestión del agua es un recurso limitado para producir cultivos. Bueno, en China, durante el siglo I antes de Cristo, se describe la colocación de vasijas de arcilla, las cuales se enterraban cerca de las plantas con la finalidad de capturar el agua de lluvia y permitir que esta agua se infiltrara a las raíces de la planta de una manera más pausada y constante por un periodo de tiempo más prolongado cuando el suelo ya estaba seco, ya había ausencia de lluvias y eso permitía que las plantas siguieran creciendo. Después de 15 o 16 siglos después de Cristo, la cultura inca, aquí en Latinoamérica, en Perú, desarrolló un sistema similar con el uso también de vasijas de contención, que tenían unas hendiduras precisamente para que filtraran el agua. Ambas técnicas en China y en Perú, pues constituyen un antecedente de riego por goteo muy antiguo, precisamente para eficientar el agua. Bueno, el riego por goteo, pues seguramente el auditorio se imagina que va goteando poco a poco y así es. Y es un método que suministra el agua de manera muy lenta, pero la trata de infiltrar directamente a las raíces de la planta, ya sea un cultivo productivo o pues una planta ornamental. Pues para esto se hace un sistema de tuberías y emisores o goteros que van a atender la necesidad hídrica de las plantas. Fíjate, Jorge, pasaron 5 siglos desde la última vez que había este principio del uso eficiente del agua para que se retomara este principio precisamente de eficientar el ahorro de agua de riego. Y esto ocurre en 1930 en Israel. Y esto es a partir de una observación. Resulta que un granjero le llamó la atención que un árbol que crecía sin agua. Pues bueno, la razón fue descubierta por el ingeniero e inventor polaco Simcha Blas, así se llama. Al cavar debajo de la superficie aparentemente seca, descubrió que el agua provenía de una fuga de una tubería subterránea contigua que pues, se filtraba y humedecía en forma de bulbo la tierra, llegando a las raíces de este árbol en particular y no a los otros que no recibían esta agua de forma subterránea. Esta observación de que pequeñas gotas penetraran en el suelo pues fue el catalizador para la invención del riego por goteo, que lo llevaron a un dispositivo para filtrar gotas de agua a intervalos regulares. A finales de la década de 1950, con la llegada de los plásticos modernos durante y después de la Segunda Guerra Mundial, este inventor Sim Chablas y su hijo Yetsaku en Israel llevaron a cabo su idea del riego por goteo. Obviamente hicieron varias prácticas o varias patentes, pero ya en 1960 patentaron el primer emisor de riego por goteo de todo el mundo, Jorge. Paco, y es una de las pues, técnicas como se le denomine, ¿no? El sistema de riego por goteo más eficientes y sobre todo, como ya lo mencionas, que hacen al cuidado del agua, porque el goteo el riego por aspersión, pues sabemos que pues sí es eficiente, pero se gasta y se consume muchísima agua y aquí va directamente el agua dirigida a donde tiene que llegar y va gota por gota, es decir, se hace mucho más eficiente el uso del agua con este tipo de sistemas, Paco. Sí, así es. Y mira, las plantas necesitan determinada cantidad para producir. Voy a dar un ejemplo, aunque en otro programa trataremos ese tema. Por ejemplo, para producir 1 kilo de maíz,
se necesitan 1.500 litros de agua que van a pasar desde que germina la planta hasta que se cosecha, pero, pero para hacer llegar esos 1.500 litros de agua, a veces hay que echar como 100.000, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa agua que después se pierde, pues bueno, erosiona y se evapora y etcétera, ¿no? Ya lo platicaremos en otra ocasión. Este agrocomentario esta tarde les voy a dejar las bases, porque bueno, en algunas ocasiones me dijiste, vamos a hablar de riego por goteo en estos programas, y bueno, esta es la idea, como tú dices, la eficiencia. Y bueno, la segunda parte trata de por qué es la necesidad de eficientar el agua. Según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para el año 2050 seremos alrededor de 10.000 millones de personas en el planeta, por lo que tenemos que producir 60% más de alimentos o bienes de servicios y consumo a lo que está con respecto a hoy. Además, de esos 10.000 millones de personas, 4.000 millones vivirán en regiones donde falta el agua. Esto va a dificultar hacer agricultura. Será el mayor reto de la historia de la humanidad si consideramos que los recursos naturales son limitados. Hay menos tierra arable disponible y de buena calidad y mayor presión sobre el recurso agua, porque no nada más en el campo se usa, sino también en las áreas urbanas. En México, el 31% de la superficie agrícola nacional es de riego. El restante, casi el 70%, se produce de temporal. Y precisamente de este 31% de que se usa de riego, pues el 76% de esta agua se utiliza para la agricultura. Es decir, se utilizan el agua para 6.5 millones de hectáreas, pero se utiliza este sistema rodado o por inundación, donde le abren la compuerta y se inunda la parcela completamente. Y bueno, esa cantidad de agua se utiliza para regar 5.2 millones de hectáreas, lo cual significa que estamos desperdiciando mucha agua para producir alimentos. Ahora, este no es en México no es solamente este el problema. Esto es a nivel mundial, porque no todos lados, aunque hay lugares muy tecnificados en forma de agrícola, pero siguen utilizando sistemas de riego, pues vamos a decir, poco eficientes. Ahora, de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, en el 2019 México sembró casi 21 millones de hectáreas, pero solamente 1.3 millones de hectáreas se riegan con sistema de precisión, que puede ser riego por goteo o otros sistemas que son también con cierta eficiencia. Ahora, el panorama para México es complicado en términos de irrigación, ya que en los últimos años aumentó un 15% el consumo de agua para la agricultura, a lo que hay que sumarle acuíferos sobreexplotados y aparte al déficit de lluvia en los últimos años. Es aquí la enorme importancia de utilizar de manera eficiente el recurso agua en la producción agrícola, por lo que hay que impulsar este tipo de sistemas de riego de precisión, prioridad para atender la demanda de alimentos y materias primas dentro de unas décadas. Fíjate que a partir de 1990, estos sistemas de riego por goteo empezaron a llegar a México y se empezaron a utilizar principalmente en las regiones áridas, semiáridas y zonas con sequías prolongadas en México. Pues eso no quiere decir que aquí en las zonas tropicales no tengamos sequía y necesitamos también estos sistemas para producir. En el próximo programa vamos a precisar esta información para las zonas tropicales. Ahora, esta información que acabo de mencionar sobre la problemática del agua, el incremento de las necesidades de agua para regar, pues nos indica el potencial que puede tener este sistema de riego por goteo, precisamente para producir más y para producir mayor cantidad por hectárea. Y bueno, se requiere inversión, Jorge, y también asesoría especializada, no solamente para el tema de colocar los sistemas, sino también los requerimientos de agua y nutrientes que necesitan los cultivos. La próxima semana vamos a platicar precisamente de las incursiones que me tocó a mí iniciar ahí en el campo Cotasca, precisamente sobre riego por goteo en dos cultivos, que fue maíz y frijol. Jorge, pues esta es la parte que quería comentarles. Pues muy interesante, como siempre, Paco.
conocer de estos sistemas productivos, porque son sistemas que alientan a la producción agrícola y sobre todo ayudan al medio ambiente para no terminarlos el agua que pues va a ser catalizador es lo que dicen algunos, de la última guerra mundial va a ser por el agua y Así va a es. ser probablemente el fin de la existencia de la humanidad, pero bueno, eso ya es otro tema y estamos en otras cuestiones, pero bueno, sí, es todo un desafío la situación del agua a nivel mundial. Paco, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues ya nada más concluyo. En 1982, el inventor de riego por goteo dejó este mundo y bueno, gota a gota será recordado por esta gran innovación. Buenas agrotardes. Así es, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Nos vamos al corte, volvemos.